mi nombre es Valentina Parado, me encuentro cursando Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua y el día de hoy vamos a hablar sobre las variables y su operacionalización en la investigación educativa. Primero que todo, para entender las variables y su operacionalización en la investigación educativa, se debe tener claro el concepto de variable. ¿Qué es una variable? ¿Qué papel juega la variable en un estudio de investigación y cuál es su importancia? Muy bien, pues es lo que a continuación les voy a estar explicando. Variable es derivada del término en latín variabilis. Variable es una palabra que representa a aquello que varía o que está sujeto a algún tipo de cambio. Se trata de algo que se caracteriza para ser inestable, inconstante y es mudable. En otras palabras, una variable es un símbolo que permite a un elemento no especificado dentro de un determinado grupo identificarlo. Este conjunto suele ser definido como el conjunto universal de la variable y cada pieza incluida en él constituye un valor en la variable. En la definición se pone que la variable son los elementos presentes en fórmulas, proposiciones y algoritmos, los cuales pueden ser sustituidas y pueden adquirir sin dejar de pertenecer a un mismo universo diversos valores. Una de las aplicaciones que más se le da al término variable es en las matemáticas, y es que cuando se presenta una ecuación es con el fin de darle un valor fijo y exacto a una o más variables. Esta condición nos permite que la solución o la resolución de los problemas sea aún más sencilla. Se considera que una variable es una propiedad que se puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse o de observarse. Nos señalan como ejemplos lo que son de las variables: el género, la motivación intrínseca, el atractivo físico, el aprendizaje de los conceptos, la agresividad verbal, la personalidad autoritaria, la cultura física o la exposición a una campaña de propaganda política. En el mismo concepto de variable es aplicable a personas o los seres vivos, objetos o hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto a la variable referida. Por ejemplo, la inteligencia en un ser humano podría ser una variable, ya que es posible clasificar a las personas de acuerdo a su inteligencia, porque no todas las personas poseen el mismo nivel, es decir, estas varían en ello. Del mismo modo, se considera que una variable es una propiedad que se asigna a los fenómenos o eventos de la realidad. Quiere decir, es susceptible de asumir dos o más valores. Una variable es tal y siempre cuando sea capaz de variar. La variable no varía o no es variable, es constante. Se debe tomar en cuenta que las variables no son entes de la realidad, no existen de modo independiente de la conceptualización que de ellas hace el investigador. Bien. En cuanto a la clasificación de las variables, estas se pueden clasificar según su naturaleza, las cuales pueden ser cuantitativas o cualitativas. Las cuantitativas son aquellas propiedades del individuo o del objeto que son susceptibles a la medida o al conteo, y las cualitativas son aquellas que representan una cualidad o atributo al sujeto. Su representación no puede ser numérica. A su vez, las variables cualitativas se subdividen en variables continuas y variables discretas. Las variables continuas son aquellas que se pueden medir y las variables discretas son aquellas que se pueden contar. De igual manera, se puede clasificar según su complejidad, y estas son variables simples y variables complejas. Las variables simples se manifiestan directamente a través de un indicador o una unidad de medida, y las variables complejas se pueden descomponer en dos dimensiones como mínimo y luego se le determinan los indicadores a cada dimensión. Del mismo modo, se pueden clasificar según su función o relación. Estas serían
las variables independientes y las variables dependientes. Las variables independientes son aquellas que se manipulan por el investigador para explicar, describir o transformar el objeto de estudio a lo largo de la investigación. Un ejemplo sería el experimento sobre el impacto de la privación que tiene el sueño en el rendimiento de una persona en una prueba de desempeño. La privación del sueño, en este caso, sería la variable independiente. Y dependientes son aquellas que se modifican por la acción de la variable independiente. Este constituye los efectos o consecuencias que dan origen a los resultados de la investigación. En el ejemplo que les expuse anteriormente, los puntajes de la medida del desempeño en la prueba sería la variable dependiente. Muy bien, es importante también resaltar que las variables independientes y dependientes no son las únicas variables presentes en los experimentos. En algunos casos, las variables extrañas también pueden desempeñar un papel importante. Y este tipo de variable es un impacto en la relación entre las variables independientes y las dependientes. En el ejemplo anteriormente expuesto, en la descripción de un experimento sobre los efectos de la privación que tiene el sueño en el desempeño de una prueba, otro de los factores, tales como la edad, el sexo y los antecedentes académicos, pueden tener un impacto en los resultados. En estos casos, el experimentador deberá observar los valores de dichas variables extrañas para poder controlar su impacto en los resultados. Hay dos tipos básicos de variables extrañas, y estas serían las variables extrañas de los participantes y las variables extrañas situacionales. Las variables extrañas de los participantes serían las que están relacionadas con las características individuales de cada participante y pueden afectar su respuesta. Estos vendrían siendo los factores que pueden incluir diferencias socioeconómicas, estado de ánimo, ansiedad, inteligencia, conciencia y otras características que son únicas para cada persona. En cuanto a las variables extrañas situacionales, estas están relacionadas a un cambio en el entorno que pueden afectar la respuesta de cada participante. Por ejemplo, si un participante realiza una prueba en una habitación fría, la temperatura se consideraría una variable extraña. Para algunos participantes pueden no verse afectados por el frío, pero otros pueden estar distraídos o incluso molestos por la temperatura de la habitación. Se debe resaltar que en gran parte de los casos, las variables extrañas son controladas por el experimentador. En el caso de las variables extrañas de los participantes, el experimentador puede seleccionar participantes que posean características similares en cuanto a la situación socioeconómica y temperamental, para garantizar que estos factores no interfieran con los resultados. Sin embargo, si una variable no puede ser controlada, se convierte en lo que se conoce como una variable de confusión. Y este tipo de variable puede tener un impacto en la variable dependiente, lo que puede dificultar determinar si los resultados se deben a la influencia de la variable independiente, la variable de confusión o una interacción entre las dos. Ahora bien, vamos a definir cómo se operacionaliza una variable. En la investigación psicológica es muy importante definir claramente entre el significado de la variable dependiente e independiente, y fue lo que hicimos anteriormente. La operacionalización de las variables delimita cómo se define y mide cada variable específica dentro del estudio a realizar. Antes de realizar un experimento de psicología, es esencial e importante crear definiciones operativas firmes tanto para la variable independiente como para la variable dependiente. Una definición operacional describe, por tanto, cómo
cómo se miden y definen las variables dentro del estudio. Por ejemplo, en el experimento que imaginariamente les expuse sobre los efectos de la privación del sueño en el rendimiento de la prueba, necesitaríamos crear definiciones operativas muy específicas para cada variable. Y se los voy a explicar a continuación. Muy bien. Ahora vamos a definir un ejemplo. Si nuestra hipótesis es los estudiantes con privación de sueño obtendrán una puntuación significativamente más baja en una prueba, entonces se tendría que definir algunos conceptos diferentes. En primer lugar, ¿qué queremos decir con estudiantes? Siguiendo en el ejemplo anterior, definamos a los estudiantes como los participantes inscritos en un grupo introductorio de psicología en un nivel universitario. En segundo lugar, se necesita definir operacionalmente la variable de privación de sueño. Continuando con el ejemplo, digamos que la privación del sueño se refiere a aquellos participantes que han tenido menos de 5 horas de sueño en la noche anterior a la prueba. Y por último, necesitamos crear una definición operacional para la variable de prueba. En este caso, la variable de prueba se definirá como la puntuación de un alumno en un examen en el curso introductorio de la psicología. Aunque algunas veces es difícil identificar las diferencias entre las variables independientes y las variables dependientes en un experimento, la tarea puede resultar más difícil aún a medida que aumenta la complejidad de un experimento. Existen algunas preguntas que pueden facilitar la tarea de identificar a qué tipo de variable nos enfrentamos. Entre ellas podría ser, ¿qué se está manipulando en el experimento? Esto quiere decir las cosas que cambian, ya sea de forma natural o mediante la manipulación directa del experimentador. Son generalmente variables independientes. O ¿qué se está midiendo? Las variables dependientes es aquello que el experimentador está midiendo. Muy bien, pues hemos llegado al final del video. Espero que con esta explicación que les acabo de aportar les pueda ser útil para entender un poco más sobre la operacionalización de las variables en el ente educativo. Yo me despido. Hasta pronto.